Muy buenas, vamos al lío con un tema que es oro puro para la oposición de bombero. El Real Decreto 393/2007, la norma básica de autoprotección. Entender bien esta norma no es que sea importante, es que es uno de los pilares del temario, y controlar sus claves puede ser justo lo que marque la diferencia en el examen. Y nada más empezar, ya nos encontramos con la pregunta del millón, ¿verdad? Una duda que surge siempre. ¿Cómo es posible que nos pregunten por una norma que, en teoría, está derogada? Pues aunque suene raro, la respuesta es bastante sencilla y sobre todo súper importante tenerla clara. Ojo, porque aquí está la clave de todo este asunto. Efectivamente, un Real Decreto de 2023 derogó la norma, pero, y este pero es gigante, la propia ley dice que seguirá aplicándose hasta que no se apruebe una nueva que la reemplace. Así que para lo que nos importa, para la oposición y para el día a día, la norma básica de autoprotección sigue totalmente vigente. Que no nos pille nadie con esto. Vale, para analizar esta norma de forma clara y ordenada, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es eso de la autoprotección. Después, nos meteremos a ver quién está obligado a tener un plan. Desmontaremos el propio documento para ver qué lleva dentro. Nos centraremos en la parte más operativa, que es el plan de actuación y los equipos, y cerraremos con un resumen con las claves para el examen. Venga, pues empezamos por la base de todo. ¿Qué es realmente la autoprotección? Hay que pensar que es mucho más que un montón de papeles. Es la idea de que cada lugar con un cierto riesgo tiene que ser su propia primera línea de defensa cuando pasa algo. Esta es la definición de manual, la que nos da la propia norma. Fijaos bien en las palabras clave. Sistema de acciones, o sea, no es una cosa aislada. Titulares de las actividades, la responsabilidad es de ellos y con sus propios medios, es decir, que tienen que espabilar con lo que tienen a mano al principio. Y esta tabla es genial para que se nos quede grabado a fuego. A la izquierda, la idea para el día a día. La empresa es la que tiene que actuar primero, antes de que lleguemos nosotros. Y a la derecha, los 3 objetivos legales que hay que saberse de memoria para el examen. Primero, prevenir y controlar. Segundo, dar respuesta si pasa algo. Y tercero, integrarse con el sistema público de protección civil. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a la siguiente gran pregunta. ¿Quién está obligado por ley a tener este plan de autoprotección? La respuesta no se deja al azar. Está súper detallada en una lista, en un catálogo, el famoso anexo I de la norma. Y el anexo I básicamente divide todo en 2 grandes sacos. En el grupo A mete actividades que ya tienen su propia normativa muy específica, como una industria química peligrosa, por ejemplo, y en el grupo B mete un montón de actividades diferentes que, aunque no tuvieran una norma tan concreta, por el riesgo que suponen, también necesitan un plan. Vamos con ejemplos concretos, que esto es lo que suele caer en las preguntas. Dentro del grupo A, los espectáculos públicos. Los números aquí son la clave. Hay que memorizarlos. En edificios cerrados, el límite es un aforo de 2.000 personas o más, o una altura de 28 metros o más. Si es una carpa o algo desmontable, sube a 2.500. Y si es al aire libre, como un macrofestival, la cifra se dispara a 20.000 personas. Ahora en el grupo B, por ejemplo, el uso sanitario. Los hospitales tienen un criterio propio, necesitan un plan a partir de las 200 camas. Esto tiene toda la lógica porque hablamos de mucha gente que no puede salir corriendo por su propio pie. Y es importante saber que cualquier otro centro, como una clínica, también estaría obligado si cumple los umbrales generales que ya hemos visto, 28 metros de altura o 2.000 personas de aforo. Y aquí vemos perfectamente la lógica de la norma. Cuanto más vulnerable es la gente, más exigentes nos ponemos. Para sitios con personas que no pueden evacuar solas, como una residencia de ancianos, el umbral baja de golpe a solo 100 personas. Para el resto, como colegios o residencias de estudiantes, volvemos a los límites estándar, 28 metros de altura o 2.000 personas de aforo. Aquí un detalle importante, las exenciones. Hay sitios que por motivos de seguridad nacional y orden público juegan en otra liga. Los planes de autoprotección de centros militares, cárceles, comisarías o juzgados, que por supuesto que existen, no se registran públicamente en Protección Civil. Es de pura lógica. Bueno, ya sabemos qué es y quién lo necesita. Ahora vamos a meterle el bisturí al documento en sí. ¿Qué lleva dentro? ¿Cómo se estructura? Conocer sus partes es clave para entender cómo funciona de verdad. El anexo 2 es como la receta de cocina. Te dice los ingredientes obligatorios. Y son estos 9 capítulos. Desde lo más básico, como identificar el centro, hasta analizar los riesgos y los medios que hay, la parte operativa, cómo se integra con otros planes. Esta lista hay que sabérsela, porque es una pregunta de examen súper típica. De todos esos capítulos, si tuviéramos que elegir uno, el que es el verdadero protagonista, sobre todo para nosotros, es el capítulo 6, el plan de actuación ante emergencias. Es, sin ninguna duda, el corazón del documento. Es donde se cuenta qué hay que hacer cuando la cosa se pone fea de verdad.
También es importante saber que un plan no es algo que se hace y se mete en un cajón para siempre. ¿Qué va? Tiene un ciclo de vida. Su vigencia es indeterminada, o sea, no caduca, pero es obligatorio revisarlo y ponerlo al día, como máximo cada 3 años. Y para que no se quede solo en el papel, hay que hacer simulacros por lo menos una vez al año. Pues venga, vamos a bucear en ese capítulo 6, en el corazón del plan. El plan de actuación es ni más ni menos que el guión que todo el personal tiene que seguir paso a paso cuando salta una alarma. Es la coreografía de la emergencia. La respuesta siempre sigue una secuencia lógica, un paso a paso. Primero se detecta el problema y se da la alerta. Luego se activa la alarma para que se entere todo el mundo. Empieza la intervención con los medios que tienen. A la vez, se protege a la gente, ya sea evacuando o confinando. Se atienden los heridos y por último se preparan para recibirnos, para recibir la ayuda externa. Mucho cuidado aquí, porque evacuación y confinamiento no son lo mismo, ni de lejos. Son dos estrategias totalmente opuestas. Evacuar es sacar a la gente a un sitio seguro, normalmente fuera. Confinar es justo lo contrario, que todo el mundo se quede dentro en un lugar protegido, por ejemplo, si hay una nube tóxica fuera. Es vital tener clara la diferencia. Para que esta respuesta organizada funcione, hace falta una estructura, saber quién manda y quién hace qué. Vamos a ver esa jerarquía y los equipos que la forman, el quién es quién de la emergencia interna. ¡Atención! Y esto que voy a decir ahora que se nos quede grabado a fuego, porque es una de las típicas trampas de la oposición. Esta estructura que vamos a ver con sus jefes y sus equipos no viene tal cual en el Real Decreto 393/2007, pero es algo que se arrastra de normas antiguas y que en las oposiciones lo preguntan una y otra vez, así que hay que sabérselo sí o sí. Dentro de esa estructura, la figura con la que vamos a tener el primer contacto al llegar es el jefe de intervención. Es la persona que está a pie de obra, en la zona caliente, dirigiendo a los equipos. Y su función más importante para nosotros es esa, pasarnos el mando y darnos la información clave de forma rápida y clara. Y el jefe de intervención tiene a su cargo a estos 4 equipos. Los EPI de primera intervención, que son los que atacan el fuego cuando es un conato, con extintores. Si la cosa se complica, entran los ESI de segunda intervención, que están más preparados y usan medios más potentes, como las víes. Mientras tanto, los EAE se encargan de la evacuación y los EPA de los primeros auxilios. Es como un pequeño ejército perfectamente coordinado. Y para acabar, una reflexión final que lo une todo. La norma básica nos dice que la primera respuesta la da la propia instalación, y eso crea una organización interna, con un jefe de intervención al mando que ya está trabajando cuando llegamos. Sabiendo esto, la pregunta que nos debemos hacer como futuros bomberos es: ¿cómo podemos usar este conocimiento para que ese primer contacto, ese traspaso de información con el jefe de intervención, sea lo más rápido y eficaz posible? Ahí está la clave de una buena intervención conjunta.